¿Cómo están? 5 de la tarde en punto, y tal como lo habíamos anunciado en redes sociales, iniciamos una nueva conversación vía streaming de Yo Aprendo Qué Hacer, para que ustedes, quienes nos están viendo, quienes están conectados en este momento, tengan todas las herramientas para combatir el ciberacoso. Esta actividad la venimos realizando, o la viene realizando, la Superintendencia de Educación desde mayo del año pasado. Este es el cuarto streaming. El año pasado hablamos sobre las definiciones del ciberacoso, sobre las medidas que hay que tomar y las buenas prácticas respecto al ciberacoso. En este capítulo nos vamos a orientar en el reglamento interno, entregarles a ustedes las herramientas, analizar un poco lo que ha ocurrido o lo que ocurre en diferentes establecimientos respecto al reglamento interno, y para eso, como en todas las oportunidades, estamos con el Superintendente de Educación, Cristian O'Ryan. Superintendente, muchas gracias por esta nueva actividad, por abrir la conversación a todas las audiencias que están en redes sociales, que es donde hoy día están las audiencias básicamente y donde están los escolares también. Correcto. Bueno, gracias, Pablo. La verdad es que para nosotros muy contentos de desarrollar este cuarto capítulo del streaming Yo Aprendo Qué Hacer. Esto nace un poco haciendo memoria de la inquietud de no hacer una campaña tal vez que fuera dirigida a los estudiantes a que no hagan ciberbullying o ciberacoso, sino más bien a lo que nosotros notamos que hacía falta en el sistema educacional, que es, bueno, cómo enfrentar esto que para muchos establecimientos, para muchos profesores, para muchos padres es muy nuevo, y por lo tanto no tenía las herramientas para poder enfrentarlo, y quisimos aportar con un grano de arena a esta misión. Con Soledad Garcés también, como en todos los capítulos, tenemos invitado a un especialista en ciberacoso, y estamos en esta oportunidad con Soledad Garcés, que es directora de la Fundación para la Convivencia Digital. Soledad, muchas gracias por estar acá en esta oportunidad y contarnos en primer lugar en qué consiste el trabajo que realiza la fundación que dirige. Nosotros trabajamos con colegios, principalmente formando profesores, apoderados y alumnos en el uso ético, seguro y responsable de las tecnologías. Más allá de las redes sociales, más allá de un celular, abordamos todas las tecnologías y el uso saludable, sin tener que prohibir, más bien limitando y educando en su uso. Perfecto. Eso lo hacemos de Arica a Magallanes, 24/7. Perfecto. Superintendente, perdón. ¿Quiénes deben formar parte del equipo que desarrolla el reglamento y cómo elaborar protocolos para saber cómo actuar? Esto antes de meternos de lleno al tema. Bueno, los reglamentos internos deben ser realizados por toda la comunidad. Finalmente, cada establecimiento tiene su propio proyecto educativo, y el reglamento interno debe ser un reflejo de lo que de ese proyecto educativo. Por lo tanto, idealmente es que participe el consejo de profesores, la dirección, los mismos estudiantes también pueden aportar, el consejo escolar, el consejo para la buena convivencia, en otros casos que también existe en los establecimientos particulares pagados. En fin, debe ser un documento que represente a toda la comunidad y conocido por todos ellos. Nosotros el año 2018 dictamos una circular de reglamentos internos que tiene los contenidos mínimos para el mismo, y que ha servido bastante para orientar un poco cómo tiene que ser este documento, y también cada vez que se tiene que actualizar, como te decía, cuáles son los contenidos mínimos, y sobre todo también las estrategias de prevención que tienen que existir para cada una de las acciones que se generan dentro de una comunidad, dentro de un establecimiento. Usted hablaba de alguna manera de traspasar la cultura escolar para redactar este reglamento. Me imagino, Soledad, que debe ser difícil también, o que han encontrado casos donde es complicado poder traspasar la identidad o hacer de que participe toda la comunidad para que no se transforme en un modelo estándar en diferentes establecimientos. Se dan dos formas. Primero, hay colegios que quieren incluir a toda su comunidad y organizan grupos para redactar su reglamento, y después termina igual en un montón de cosas súper difíciles de gestionar que terminan con apoyo de un abogado que está en una oficina en frío, y los reglamentos después cuesta mucho aplicarlos en la contingencia del día a día. O bien también lo hacen internamente grupos pequeños
que no siempre están tan empapados de toda la dinámica y llevan a sociabilizar a los diferentes grupos, pero un poco para comentarlo, no para mejorarlo o optimizarlo permanentemente. Se dan diferentes dinámicas. Lo que importa es que participen todos de alguna manera. La verdad que no sea algo desconocido que está en la libreta de comunicaciones solamente o en la página web. O sea, lo que no puede pasar es que se externalice, que alguien arme un reglamento escolar sin que conocer la cultura. Sin conocer la cultura. Exactamente. Y eso es muy importante, en el fondo, que lo tengan en cuenta ahora quienes están conectados con nosotros, ¿no? Sí, ojalá sea la cultura escolar esté presente en ese reglamento. Hasta en el lenguaje también incluso. ¿Por qué? ¿Cómo, por ejemplo? Porque es distinto un reglamento de un colegio bien grande a un colegio que es más familiar y las reglas van a ser diferentes. Lo que importa es que estén escritas y que se conozcan. Bueno, como les decíamos, muchas gracias Soledad, como les decíamos, desde mayo del año pasado que hemos realizado estas transmisiones vía streaming. El capítulo fue de definición de ciberacoso y cómo se manifiesta sobre las medidas formativas. El segundo, que pueden ser utilizadas para enfrentarlo. Y en tercer lugar, sobre las buenas prácticas en torno al ciberacoso. Si ustedes no tuvieron la posibilidad de ver estas transmisiones, los queremos invitar ahora a que vean una nota de resumen y luego volvemos e iniciamos la conversación con todos ustedes. Nos propusimos identificar y explicar qué es el ciberbullying. Hay que diferenciar el bullying del ciberbullying. En el bullying vemos que ocurría en algún momento determinado. El ciberbullying, los niños y adolescentes lo viven como si vivieran siempre. ¿Cómo este comportamiento ha cambiado los límites del ámbito de la convivencia escolar? Hasta hace poco tiempo atrás nosotros podíamos decir con certeza dónde estaba el límite de la escuela. Hoy día eso no existe y en la escuela somos responsables también de lo que pasa fuera de nuestro establecimiento. Y nuevas problemáticas que se presentan. El tema del anonimato, sin duda que es complejo. Hay que trabajar tanto con la víctima como con el victimario, con ambas personas. Y para llevar adelante este trabajo enfatizamos en la importancia de contar con un equipo idóneo. La primera recomendación es que a nivel estructural podamos tener una organización donde la disciplina vaya por una línea y que la convivencia sea un complemento. Hemos escuchado de voz de los expertos cómo se deben pensar las medidas formativas para combatir el ciberbullying. ¿Qué podemos hacer para adelantarnos que se manifiesten? Entonces, dentro de ese marco, una medida formativa, a mi juicio, tiene que conversar muy bien con lo que es un proyecto educativo, lo que es un reglamento de convivencia escolar y lo que es un plan formativo dentro del espacio escolar. Respondimos las preguntas de los docentes. Jaime Araya dice: los estudiantes son parte de una generación nativa digital, mientras nosotros, los adultos, no lo somos. Conocimos sus buenas prácticas para combatir el ciberbullying y orientamos a la comunidad educativa para saber desde dónde obtener herramientas para prevenirlo. El Ministerio se ha hecho cargo de orientar también al sistema educacional a través de la Política Nacional de Convivencia Escolar. E hicimos el llamado para que enfrentemos el ciberbullying todos juntos, como miembros de una comunidad. Una de las cosas que nosotros hemos querido reforzar es que efectivamente tenemos que hacer comunidad. Los padres también son responsables y deben sentirse empoderados, lo suficientemente empoderados como para involucrarse. El compromiso debe ser de todos. El compromiso debe ser de todos, decía la última frase de la nota, por eso la invitación también es a que todos ustedes nos hagan llegar sus preguntas ahora mismo a través de la transmisión vía Facebook Live y también, como lo hemos anticipado anteriormente, lo pueden hacer a través de correo electrónico al mail rrss@supereduc.cl. Nosotros vamos a estar esperando esas preguntas, esas inquietudes y no solamente preguntas, sino que también que nos puedan compartir sus experiencias. Desde Arica a Punta Arenas, a diferentes lugares, que nos compartan sus experiencias porque sin duda va a ser muy importante para tenerlas en cuenta. Superintendente, usted en su mano tiene una especie de borrador, podríamos decirlo, acláreme usted si estoy equivocado, de un modelo orientador para la elaboración del reglamento interno y protocolo. ¿En qué consiste? Cuéntanos en qué se está trabajando, que entiendo todavía no está listo. Correcto. Mira, hay un concepto que es el concepto de autorregulación regulada, que tiene que ver precisamente con autorregularse respecto de la normativa educacional. Y nosotros creamos un área en la superintendencia que está a cargo un poco de empoderar también a los mismos establecimientos para que ellos tomen las acciones necesarias en base al cumplimiento normativo y que eso les permita ir mejorando de manera continua. Dentro de eso
ya hemos lanzado algunos productos. Tenemos un cuestionario, por ejemplo, de convivencia escolar, que nos hace autoevaluarnos respecto de todas las normas o todas las obligaciones que se tienen que cumplir respecto de convivencia escolar. Y después de que uno completa ese cuestionario de autoevaluación, te da un puntaje que te dice más o menos dónde estás tú y algunas recomendaciones para que sigas avanzando en cumplir esta normativa. Dentro de ese trabajo que llevamos haciendo desde el año pasado, quisimos, y también a la luz de la inquietud de muchas entidades que llegan y nos decían, oye, no sabemos hacer un reglamento interno, tenemos que contratar un abogado. Entonces dijimos, bueno, nuestra idea no era crear un reglamento interno tipo, porque lo que íbamos a promover es que se agarrara eso y se copiara tal cual, y como hablábamos recientemente, la idea es que el reglamento interno sea un reflejo del proyecto educativo y de las propias comunidades. Entonces quisimos hacer lo que nosotros llamamos el modelo orientador, que básicamente van a ser dispositivos que vamos a ir lanzando a partir de fines del mes de marzo, donde precisamente vamos a orientar a hacer buenos protocolos, por ejemplo, respecto de maltrato, de temas de seguridad, de acoso, para que los establecimientos los tomen y a partir de estos modelos orientadores o de estas orientaciones puedan ir creando sus propios protocolos y que estén ajustados a la normativa y que además reflejen la realidad del establecimiento. Creemos que va a ser un aporte a las distintas comunidades y por eso tenemos harta esperanza de que va a ser un trabajo y que dé, desde la mirada orientadora de nuestra superintendencia, pie para que se pueda ir trabajando y mejorando continuamente en los reglamentos internos. Que, bueno, dicho sea de paso, que desde el año 2018, en que lanzamos la circular de reglamentos internos, en nuestros procesos de fiscalización, hemos notado que había un incremento importante en el cumplimiento de tener reglamentos internos ajustados a normativa. Cerca del 89% de nuestros programas de fiscalización asociados a la verificación de reglamentos internos, vemos que efectivamente se está cumpliendo. Entonces es una buena cifra, pero queremos que todas las comunidades tengan reglamentos internos que sean conocidos por cada uno de los miembros de la comunidad y que por lo tanto, como decía Soledad hace un rato, sean aplicables en caso de que ocurra algo o que prevenga en acciones que puedan finalmente dañar también a algún miembro de la comunidad. ¿Y dónde va a estar disponible? Nosotros tenemos una página web que es de la superintendencia que se llama normativafacil.supereduc.cl y ahí en alguna de los iconos. Claro, los iconos va a estar esto del modelo orientador. Hoy día ahí ya pueden verificar una reducción de la normativa que nosotros hicimos. La normativa vocacional, para que ustedes sepan, tiene cerca de 2.600 obligaciones que deben cumplir los establecimientos vocacionales. Lo que nosotros hicimos fue 2.600. Hicimos una reducción, llegamos a cerca de 800, las agrupamos en temáticas para que también sea más fácil para los establecimientos conocer la normativa. Y en esa misma página pueden encontrar este cuestionario de autoevaluación de convivencia que les comentaba, que les recomiendo que lo hagan porque también es muy orientador para guiar qué es lo que estoy cumpliendo y qué es lo que no, y lo que no, cómo cumplirlo. Vamos inmediatamente a las preguntas que ya nos están llegando, afortunadamente. Daniela Carballo pregunta, me interesa saber cuál es la postura que deberían tener los establecimientos frente al porte de teléfonos celulares por parte de los niños a la escuela, además de su uso en instancias de recreos y otras. Este es un temazo, no es, o sea, igual va relacionado con el ciberacoso, por cierto, porque es ahí donde se produce el acoso cibernético, ¿no? Así es. ¿Cómo le respondemos a Daniela Carballo, superintendente, Soledad? Soledad, adelante. A ver, el cuestionamiento de los colegios a veces es demasiado reduccionista y se quedan en el ¿tengo o no tengo permiso para usar el celular? ¿Lo dejo o no? Esto es un proceso largo, ¿ya? Y tiene que haber un fondo. Lo primero que yo les pido a los colegios es cuestionarse, ¿para qué tienes recreos? ¿Qué objetivo tiene ese recreo? ¿Lo vamos a constituir un espacio de entretenimiento, deportivo, de un tiempo para cambiarse de sala? ¿Cuál es tu objetivo de recreo? Si lo defines como un espacio de entretención, de deporte, evidentemente, o de desarrollo de habilidades sociales, el celular no te cabe ahí, porque no va a cumplir necesariamente con ese objetivo. Por lo tanto, sácalo, pero sácalo en la medida que lo puedas gestionar y organizar y que no se te sea una guerra civil. Sácalo poniendo una normativa clara
invitando a que no sea una prohibición, sino que sea una limitación de uso, que sea progresiva. Puedes partir con los días martes sin celular, después los días jueves sin celular, y vas haciéndolo progresivo y generando una campaña de que modele las conductas. ¿Ya? Y vas introduciendo recreos entretenidos, le pillas a los de cuarto medio que se encarguen de hacerles deporte a los más chicos, y así se va generando un cambio de cultura que curiosamente se demora muy poco. Los colegios dicen, me voy a demorar 1 kilo a hacer esto. No. En 2 o 3 meses ese cambio de cultura se empieza a dar y los niños empiezan a disfrutar el torneo de ajedrez, el torneo de fútbol, el baile entretenido, los profesores hacen zumba, los de deporte empiezan a bailar, empiezan a generarse dinámica. Entonces no es tan terrible, es mucho más fácil de lo que uno cree, pero sin prohibir, sino que limitar, y al final la prohibición va a estar implícita. No se usa el celular porque hay otras actividades más entretenidas y se genera una cultura. En 3 meses a 18 meses el colegio ya podría tener una cultura instalada, si es que se intenciona positivamente, tranquilamente. ¿Y a qué edad creen ustedes que es posible ya que un niño pueda llevar un celular al colegio? Porque eso también es la pregunta del millón, los que somos Esa papás. es la pregunta. Cuando está permitido, cuando ya un establecimiento permite que lleve el celular, Claro. y realizó esta reducción de horario que decías tú, pero ¿a qué edad podría ser? Ya el que lo permitió, porque también existen colegios. ¿Existe vuelvo alguna...? a la pregunta. ¿Para qué quiere un teléfono celular en los niños en el colegio? De Si repente lo quiere, hay papás que son un poco más inseguros y que les gusta Lógico. estar en contacto con el niño porque pasó cualquier cosa, que desde que se cayó, que el niño inseguro, qué sé yo, cualquier cosa necesitan estar en contacto con... ahí es importante que el papá sepa ¿Hay alguna que- recomendación, perdón? Sí, pues absolutamente. Y al final el papá tiene que saber confiar en el colegio. Adentro del colegio lo más probable es que su hijo esté bien. Ahora, si es el teléfono necesario para irse a su casa, lo puede tener apagado y al irse a su casa lo prende. Pero el teléfono no puede ser un distractor del aprendizaje ni de las actividades escolares. Entonces, mientras más tarde llegue el celular, mejor. Pero tampoco nos vamos a poner una edad fija porque generalmente se sugiere por un tema de desarrollo neurológico que llegue cercano a los 12, 13 años. Además que las redes sociales son legales a partir de esa edad. Pero si un papá necesita llamar a su hijo a los 9 años, que tenga un celular sin internet, por ejemplo, ¿ya? Pero el colegio tiene que entender el para qué quiere un celular un niño adentro. Y si necesita para hacer clases, para aprender, el colegio tendrá que evaluar si pide celulares o bien compra tablet o otra herramienta. Pero esa discusión se tiene que dar. Y también los profesores me imagino que tienen que dar el ejemplo, Estar porque no sacan nada. capacitados, generar modelos positivos, claro. de buen trato, de buen uso. Entonces, por ejemplo, si un colegio restringe el uso de celular en los recreos, que ponga un teléfono público en la entrada de manera que los niños puedan llamar. O que delimite un pedazo del patio para uso de celular. Eso lo hemos hecho en hartos colegios, funciona bien. Marcan un pedacito que le llamamos el Wi-Fi Park, en donde los niños pueden ir ahí, se conectan y empieza a pasar que el primer tiempo hay 300 niños al día y después empiezan a ir y le dicen, mamá, ¿sabes qué? Tráeme la cosa que se me quedó y qué sé yo, y se van del cuadrado y siguen jugando. Entonces, se va generando esta cultura de usar bien el teléfono y usar bien el tiempo y funciona súper bien. En los colegios que se lo proponen, generalmente nos ha dado buenos resultados. Y para los profesores también, me imagino que se tiene que correr para ello, porque no puede pasar que el profesor esté en el patio con el celular y el niño no. Exacto. Se genera un cambio de cultura completo. Vamos con más preguntas. Abigail Ruiz nos dice, hola, soy apoderada de un colegio. ¿Es obligatorio para todos los colegios tener un protocolo para el ciberbullying o ciberacoso? Ay, qué buena pregunta. Sí, hoy día nuestra circular de reglamento interno habla de que tenemos que tener protocolos de maltrato y para diferentes situaciones. Y una de las situaciones que nombra explícitamente es el ciberbullying. Y esto no es azaroso, digamos. Lo que hemos visto nosotros es que, a pesar de que las denuncias de maltrato han ido a la baja, lo podemos ver después en números, las denuncias sobre ciberbullying han ido al alza. Y eso es propio también del mayor uso de las redes sociales, mayor uso de las nuevas tecnologías. Y por lo tanto hay que tomar acciones al respecto y por eso quisimos incluirlo dentro de nuestra circular. ¿Ya hay alguna calificación de lo que es considerado ciberacoso? O sea, que es específicamente cuando, qué sé yo, un niño es molestado, amenazado, humillado. ¿Tiene alguna definición como para decir ya, este niño está siendo sometido a ciberacoso o calificarlo? Lo que pasa es que hay distintas acciones que se generan a través de las nuevas tecnologías y de repente todo uno tiende a echarlo en el mismo saco del ciberbullying. O sea, que todo lo que pasa a través de un teléfono celular es ciberbullying, pero hay otros temas como el
el sexting, Violencia. el grooming. Hay montones de otras cosas que hay que saber diferenciar. Ahí, bueno, Soledad maneja eso a la perfección y tal vez ella podría guiarnos más en eso. La pregunta que te hacen es súper importante aclararla porque la superintendencia en su anexo pide, en la circular 482, pide que se tenga un protocolo. Sin embargo, yo no recomiendo tener un protocolo de ciberbullying aparte porque es una situación de acoso, una derivada del acoso. Y lo que sí hago un hincapié que los tiempos de investigación deben ser más cortos. Es el único punto donde yo pido hacer un hincapié diferente, que el protocolo sirve el mismo, de acoso y ciberacoso sirve el mismo protocolo. En los tiempos de investigación deben ser mucho más cortos en caso de ciberacoso, porque si tengo 15 días o una semana de investigar, puedo tener un problema en las redes sociales mundial que ya después no puedo gestionar y puede derivarme en un cisma y en un quiebre de la comunidad educativa importante. En el caso de la funa, si yo espero una semana, una funa potente me puede dividir un cuarto medio y un tercero medio en dos. Entonces, es importante acotar los tiempos y ser mucho más reactivo, pero yo preferiría sugerir, como ponen en el anexo de la circular, un buen protocolo de pocos pasos, bien concreto, que sea fácil de resolver. Y explicar que el protocolo va dentro del reglamento. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el reglamento y los protocolos? ¿Se nos pueden aclarar? El reglamento es una compilación de todas las reglas que tienen que estar dentro del establecimiento educacional. Y hay protocolos específicos, protocolos mínimos que exige el reglamento interno. ¿De cómo debe operar el reglamento? Dentro del capítulo 5. ¿Eso es? No, que frente a cierto tipo de situaciones, cómo debe actuarse. Y por eso se llaman protocolos de actuación. Entonces, por ejemplo, ante temas de acoso sexual, cómo tiene que reaccionar el establecimiento, ante temas de abuso, ante temas de discriminación, ante temas de uso de drogas, por ejemplo. Todo eso está normado y en la circular también colocamos cuáles son los mínimos que tienen que tener cada uno de esos protocolos. Preparamos además un video didáctico para explicar un poquito más en qué consiste el ciberacoso. Mírenlo. Combatir el ciberbullying es una tarea de todos y para eso la Superintendencia de Educación entrega orientaciones y herramientas para promover la buena convivencia en las comunidades educativas. En ese sentido, cada establecimiento debe contar con un reglamento interno, que es un instrumento único, elaborado por los miembros de la institución, que expresa los valores de esta y su objetivo es cumplir los derechos y deberes de cada integrante. Las normas de convivencia son parte de este reglamento interno, el que debe tener una estrategia de prevención, capacitaciones para prevenir el maltrato y un protocolo para actuar en estos casos. El protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros de la comunidad educativa debe tener acciones y etapas que componen el procedimiento para resolver situaciones de violencia, así como los plazos para la resolución. Además, medidas formativas para los alumnos involucrados en estas situaciones, resguardo de la víctima y cómo se involucran los padres frente a este episodio. Por último, también debe contener qué deben hacer los funcionarios de una comunidad educativa si están en conocimiento de hechos constitutivos de delito en los establecimientos. Para conocer más sobre este tema, te invitamos a revisar la circular sobre reglamento interno que se encuentra en la página de la Superintendencia de Educación, www.supereduc.cl, y así contarás con más herramientas para que aprendas qué hacer para combatir el ciberbullying. Bien, lo veíamos ahí en el video, como les hemos dicho a lo largo de la transmisión. La idea es recabar diferentes inquietudes que nos lleguen por diferentes plataformas, por Facebook, vía mail, pero también nosotros fuimos a ciertas comunidades educativas a preguntarles por las inquietudes que ellos tienen o si ellos nos quieren compartir también sus experiencias. Y aquí tenemos la inquietud de Laura Jerez. ¿Cómo podemos trabajar con los apoderados esta problemática del ciberbullying, entendiendo que tenemos a los estudiantes cierta cantidad de horas y luego ya pasan con sus familias? Y podemos abordar situaciones que se generen en la escuela, pero cómo podemos trabajar con los apoderados para prevenir que sucedan esta situación. Qué interesante la pregunta de ella, lo hemos conversado en capítulos anteriores porque pasa que muchas veces el ciberacoso ocurre cuando los niños no están en el colegio, sino que están en la casa. Exactamente, conversamos y salía incluso en el video inicial, digamos que los límites de la escuela ya no son los límites físicos, digamos,
mucha escuela se hace fuera del propio recinto. Y por eso que la importancia de involucrar a los padres y que los padres conozcan también de qué es lo que estamos hablando es muy importante. Y ahí las estrategias de prevención adquieren mayor relevancia aún. Y hay distintos tipos de acciones. Por ejemplo, citar a los padres y contarles un poco de qué se trata, de explicarles cuáles son las nuevas tecnologías, cuál es el impacto. Soledad mencionaba recién que los tiempos para actuar en temas de ciberbullying son mucho más acotados, porque hoy día apretando un botón puedo expandir un rumor, una funa a miles de personas. Los vemos a diario en las redes sociales con fake news que también se dan también dentro de las propias comunidades. Por lo tanto, yo creo que un tema es informar y explicar a los padres de qué se trata esto que está apareciendo, que es tan nuevo, pero que cada vez afortunadamente se ha ido socializando un poco más y se está tomando un poco más de conciencia. ¿Y de acuerdo a su experiencia? Sí. Nosotros capacitamos 90.000 papás en unos poquitos años, 2-3 años, y la verdad que al papá uno tiene que educarlo y enseñarle cuáles son sus obligaciones. Y esto es una generación que no usó redes sociales. La mayoría de los papás desconocen la problemática digital de los colegios. Mi recomendación es que todos los apoderados de niños menores de 13 años deben ser capacitados en la prevención, pero también enséñales a abordar estos temas en la casa, ¿ya? Porque una cosa es que te digan lo que tengo que prevenir y la otra cosa es que te digan cómo tengo que actuar. O sea, si yo te digo, ponte a dieta, no comas carbohidratos, no comas azúcar, no comas grasa, tú me decís, perfecto. ¿Y qué como? Entonces, aquí pasa lo mismo. Dile al papá lo que debemos prevenir, cómo lo vamos a prevenir, pero también qué debo educar, qué estándar debo esperar de un hijo y cómo debo modelar esa conducta en un hijo. ¿Te fijáis? Entonces, le doy un celular, pero también tengo que enseñarle a usarlo. Y si no puedo hacerlo porque trabajo mucho, porque tengo poco tiempo, me espero hasta que se me dé el momento. Pero los apoderados hasta los 13 años, la investigación concuerda de que están bastante involucrados en la formación de los hijos en aspectos más formativos. ¿Hasta los 13 años? Hasta los 13 años. ¿Y después? El control o supervisión parental tiende a disminuir violentamente a partir de los 13 años. Entonces, enfóquense en los apoderados de los preescolares, de primer ciclo. Aunque los problemas del mundo digital están centrados en el segundo ciclo, abórdenlos desde antes. Porque un papá enfrentarse con un alumno de cuarto, con un hijo cuarto básico, le es mucho más sencillo que con un adolescente de 15 años que ya le gana por una cabeza en que le dice, papá, tú no cachai nada, filo, contigo no puedo hablar de estos temas porque no entendí. En cambio, que el cuarto básico, ese papá todavía tiene un rol súper formativo y es un ejemplo para sus hijos en este tema. ¿Y cómo hacerlo para involucrar más a ese papá de un niño adolescente que ya está luchando en su casa con el hijo adolescente? Batallas, claro. ¿Cómo hacerlo para poder involucrarlo? Porque lo que decías tú es cierto, o sea, ya cuando el hijo tiene 14, 15 años, el papá ya deja de participar en las actividades del colegio porque, qué sé yo, le da lata al mismo porque niño. Generalmente no puede tampoco. O no puede. Sí. No es que no quieran. ¿Cómo hacerlo no para ¿existe alguna técnica? Que no sé. Sí, o sea, no técnica, pero recomendaciones. Las escuelas para padres son muy efectivas cuando son más chiquititos, niños menores, porque el papá está más comprometido, tiene más disponibilidad y siente la presión del grupo también. ¿Ya? Más grandes, la responsabilidad empieza a caer más en los alumnos, por lo tanto yo recomiendo que en la media se trabaje con los alumnos más que con los padres y a los padres se les orientan las cosas que son más puntuales y más necesarias, como por ejemplo la normativa legal vigente. Los papás de repente ven que un hijo estuvo repartiendo packs, que son fotos íntimas de una niña, qué sé yo, terminan con una demanda por difusión de material pornográfico, qué sé yo, y el papá ahí se está enterando del problemón legal que tiene que asumir. Entonces, esos son temas súper importantes y temas formativos, cómo orientar, cómo contener emocionalmente a los hijos, lo cual es sumamente engorroso en la adolescencia, sin embargo, en los niños más pequeños se puede abordar de cosas desde miradas más concretas. Entrego el celular y me hago cargo de este problema. Lo entrego más tarde, cuando ya tengo la capacidad de gestionarlo. Sí. Y complementando un poco lo que decía Soledad, también enseñar a distinguir, a conocer a sus hijos, sobre todo claro. Cuando son más de los 13 años hacia arriba, a notar conductas extrañas cuando de repente dejan de comer o sociabilizan de una manera distinta o de repente incluso también nos llegan muchos casos que no quieren ir al colegio. Empezar a notar que existen estos cambios, porque si hay algo que sale de la normalidad, es una luz de alerta y hay que poner atención.
y con eso también, bueno, acercarse a los establecimientos, conversar con los docentes, con los directores, para poder entender qué es lo que le está pasando a su hijo. Vamos con más preguntas. Bárbara, ¿cómo puedo ir abordando el tema de ciberbullying año a año sin que sea tedioso y reiterativo para los estudiantes? O sea, ¿cómo ir reinventándose Totalmente, año a año? le encuentro toda la razón. Con casos. Haga que los niños discutan casos que van a recoger del mismo colegio. Entonces, los niños con esos casos discutiendo, fijando como su propia experiencia frente a los casos, se puede ir educando sobre todo en la prevención, en el reconocimiento del problema, que es súper complejo, porque se nos cruza la calumnia, la injuria, el ciberbullying, la violencia digital, en un puro caso, y además se van modelando las conductas esperables y positivas. ¿Ya? No todo es prevención, también yo tengo que educar en el buen trato. Entonces, a través del análisis de casos, del role-playing, de la actuación, del trabajo grupal, entendiendo mis emociones frente a la problemática que estamos viendo, se puede educar infinitamente todos los años y cambiar los casos, pero es una dinámica que tendría que estar. Y también la superintendencia entrega contenido para que los profesores estén, entre comillas, reinventando, entregando nuevas... Bueno, hablamos de las buenas prácticas en uno de los capítulos anteriores y tal como decía Soledad, el tema del juego de roles, hay establecimientos que hacen festivales de canciones o festivales de teatro y hay obras de teatro que tienen que ver con las temáticas y el tema más experiencial de que los niños y los adolescentes puedan verse involucrados y vean que cómo a través de sus actos pueden herir a otra persona y eso verlo reflejado en una canción, en una actuación, les impacta tal vez mucho más a que sea padre un adulto y les empiece a hablar y a dictar cátedra sobre algo que incluso, como decía Soledad también, van a decir, ustedes no cachan nada, están muy lejos de lo que realmente pasa en la realidad. El ciberbullying suele ser una consecuencia de una emoción no entendida, no comprendida, desbordada. Entonces, son espacios de reflexión y conocimiento de las emociones que son súper importantes de resguardar. Y eso se puede hacer varias veces al año, en diferentes asignaturas. Vamos con más preguntas. Maquita Ramos Monsalve. Maquita dice, así dice, no es que yo le diga Maquita. Hola, debido al uso de redes sociales que ha aumentado de manera considerable, así como el ciberacoso, hay más problemáticas en las que lo fundamental considero debiera ser la prevención, dice ella. ¿Por qué aún no es obligación una dupla psicosocial para los establecimientos? Eso pregunta. Sí, bueno, uno podría avanzar hablamos recién, 2.600 obligaciones tienen los establecimientos que cumplir. Entonces hemos ido avanzando. Hoy día todos los establecimientos tienen que tener un encargado de convivencia. Hay que avanzar, pero hay que avanzar con realismo. Idealmente, y para eso existe la SEP, se pueden incorporar estas duplas y también a través de las otras subvenciones. La ideal sería ir avanzando en esa línea, pero como les decía, hay que avanzar con cierto realismo también de lo que significa la realidad del Estado y de los recursos que se pueden otorgar. ¿Y a qué se refiere con estas duplas psicosociales para aquellas personas que no lo saben? Normalmente se trabaja con psicólogos y que ayudan un poco a aportar en distintos ámbitos, desde la prevención y también desde la atención en los establecimientos. Hay psicólogos educacionales que trabajan y que ayudan a detectar detección temprana de ciertas conductas, como conversábamos anteriormente, y poder destinar ciertas horas también al tratamiento psicológico de eso. Ahora, existen redes con otros organismos del Estado que se puede ir articulando para poder fortalecer también las medidas de prevención y también de reacción. Perfecto. María José Rojas, si bien la circular 2018 menciona los protocolos obligatorios que deben contener los manuales de convivencia, creo que se debiera hacer una bajada de protocolos estandarizados para todos los colegios y de ahí de cada establecimiento lo adecúa a su realidad.
muchas veces existen diferencias notables en los pasos a considerar como mínimo en cada protocolo. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos al inicio, ¿no? Sí, es como si fuera una bandejera, ya porque claro. Precisamente esto es lo que conversábamos anteriormente. Eso es el modelo. Si bien en el fondo no comparto la idea de estandarizar todo, sí, porque tiene que tener la realidad de cada establecimiento. No es lo mismo un establecimiento de 1.600 estudiantes que una escuela que tiene unidocente, que tiene 2, 3 estudiantes. Entonces hay que considerar la realidad de cada establecimiento. Y por eso es que nosotros optamos por este modelo orientador que efectivamente levanta un poco los protocolos y cuáles son los pasos mínimos que tiene que complementar, quién es el responsable, la descripción de cada uno de los pasos, etcétera. En fondo, todo eso va a estar contenido en este modelo que van a poder descargar y van a poder adaptar también a la realidad de la escuela. Y adecuarlo a los perfiles de cargo, porque si la superintendencia diera un protocolo fijo o sugiriera uno, de repente no cuadra con los perfiles de cargo. Entonces, a mí me ha tocado ver infinitos perfiles de cargo encargados de convivencia. Cuando tienen las mismas funciones, cada uno lo orienta de acuerdo a su realidad. Entonces, eso también es bueno que tengan la libertad. Y con las orientaciones van a poder construir buenos reglamentos y protocolos. Hemos leído varias preguntas que nos han llegado a través de Facebook. Tenemos otra grabada en una comunidad educativa. Es de Juan Pablo Contreras. ¿Qué factores de protección deberíamos establecer, deberíamos desarrollar como escuela, tomando en cuenta que nuestra escuela es una escuela de un alto nivel de vulnerabilidad, para poder enfrentarnos, para poder prevenir, ¿cierto?, lo que es el ciberacoso o el ciberbullying dentro de nuestro contexto día a día, pensando también que la tecnología está abierta, ¿cierto?, a todo mundo. ¿Qué factores de protección deberíamos establecer o desarrollar como escuela, teniendo en cuenta que es una escuela de alta vulnerabilidad? Eso es básicamente la pregunta. Esa es una pregunta súper recurrente. El mejor factor de protección es tener estos temas insertos en el currículum, contar con un propio programa de prevención y de alfabetización digital, ¿ya?, que incluya la formación temprana. Cuando uno educa tempranamente, de séptimo hacia los primeros años, los problemas tienden a disminuirse. Pero este programa, estas estrategias deben incorporar la capacitación de profesores, deben incorporar también la contención a los alumnos, la formación de alumnos y de los apoderados. No todos los apoderados van a poder asistir, pero se puede, por ejemplo, hacer alguna tarea y mandar un documento a la casa de lectura familiar, se pueden incorporar algunos temas de las reuniones de apoderados, tener una página web con notificaciones y apoyo a la familia y sobre todo tener normativas y reglamentos claros y precisos. Las normativas tienden a contener y a ordenar mucho las relaciones en los colegios y como base está la educación emocional. Yo creo que eso lo vemos poco. O sea, enseñar a prevenir el ciberbullying no sirve si no entiendo cómo manejar mis emociones. Porque finalmente es consecuencia de la rabia que tengo, de la falta de control, de la falta de pudor que en este momento tengo. Entonces, es un plan de educación que se va a dar en el currículum en toda la escolaridad. Entonces, yo los invito a que no es necesario, se puede hacer internamente incluso, se pueden contratar externos, se puede hacer interno. Lo que importante es que esté. Superintendente, ¿algo que agregar respecto a eso? Sí, finalmente, como dice Soledad, el ciberbullying y en general los temas de acoso son consecuencia de otras cosas que son las que uno tiene que... O sea, una cosa es identificarlo y poder actuar y prevenir, pero finalmente todo esto pasa por cómo uno reacciona frente a la emocionalidad que uno tiene, digamos, y poder controlar esas emociones. Por eso incluso hay un proyecto de ley que hoy día está en el Congreso respecto de incorporar temas de tratamiento emocional dentro de los establecimientos educacionales y creemos que es un proyecto en el que se tiene que avanzar, porque finalmente uno es reflejo de lo que está sintiendo. Claro. Seguro. Y te voy a hacer una Por favor, experiencia. esto es para que ustedes hablen, no para que hable yo. Así que... Me ha tocado mucho trabajar en colegios donde meten estos temas de prevención, de problemas virtuales, de violencia digital, en el currículum de orientación. Entonces termina el profesor jefe que hace orientación reventado. No le da el año, no le dan las clases, termina vuelto loco. Entonces otros lo bajan a tecnología, al ramo de educación tecnológica. Otros lo bajan incluso a actividades de relaciones de juego a educación física.
No importa, ojalá que se baje a todo el currículum, que el profesor de historia pueda hacer una clase donde enseñe a buscar en Google de manera segura, la de profesora de lenguaje que enseñe a escribir un mensaje, que otra profesora, otro profesor enseñe, por ejemplo, a armar un perfil en las redes sociales seguro. O sea, estas son cositas que se pueden trabajar en 20 minutos, 30 minutos a lo largo de toda la escolaridad. El entender qué es Internet, por ejemplo, en primero básico, segundo básico, te puede a ti adulto ser súper abstracto, a los niños les es muy concreto y empiezan a entender en qué mundo se están moviendo. Entonces, esto tiene que ser bajado al currículum y se puede abordar desde todas las asignaturas. No tiene por qué caer en formación, en programa de formación ciudadana, no, puede estar perfectamente repartido, no pasa nada. Vamos con más preguntas. Pamela Cortés Chávez, ¿qué medidas correctivas efectivas sugieren para los estudiantes que ya realizan el ciberacoso a otro alumno? ¿Cómo hacer que empaticen con la víctima de sus actos? Esto ya lo conversamos en capítulos anteriores y la respuesta está en la página de la superintendencia, pero igual es importante. Sí, lo importante es que existan medidas, primero pedagógicas. Es muy importante la empatía. Así cuando uno empatiza con la víctima y logra ponerse del otro lado, finalmente entiende un poco el daño que uno puede hacer y tomar medidas reparatorias. Que el mismo estudiante que cometió el acto de maltrato pueda reparar el daño. Yo creo que eso es partir por eso, digamos. Después, efectivamente, se pueden ir escalando en medidas, en otro tipo de medidas sancionatorias, pero partir con estas medidas pedagógicas y, como te decía, tratar de empatizar un poco con la víctima. Y también lo hablamos también. Muchas veces el victimario también es una víctima que nosotros no estamos viendo. Y por lo tanto, no solamente nos tenemos que quedar en este acto reparatorio con la víctima, sino también entender un poco más por qué se da esta dinámica, por qué efectivamente esa emoción, ese sentimiento que tenía esa persona o actuó de cierta forma, porque a lo mejor hay algo detrás que también sería bueno investigar y poder actuar sobre eso. ¿Y cómo trabajar también ahí con el victimario, como decía el superintendente? Los colegios viven una situación bien compleja, que la violencia digital, el maltrato, está muy normalizado. Entonces, muchas veces el alumno respondió de manera violenta, cayó mal al otro, se generó un problema, pero todos se tratan mal. Entonces, el rol del colegio y de la familia es enseñar el estándar de buen trato, que lo hemos perdido. Entonces, enseñar a dignificar a la persona, respetarse, hablar, entender mis emociones, entender la empatía, parte con un trabajo de generar un buen trato. Sí. Y esto de estar detrás de una pantalla y no ver la cara de la otra persona, cómo reacciona, o la emocionalidad corporal de la otra persona cuando uno lo insulta o lo agrede, es muy fuerte, porque finalmente al otro lado hay un teléfono, hay un emoji, hay quizás, o a lo mejor ni siquiera hay una respuesta. Si ese mismo ejercicio uno lo hace de frente, se transforma todo. Entonces, incluso viendo el mismo tema del role-playing, a lo mejor de repente sí que uno puede ver, haz lo mismo, siempre en el juego de roles, digamos, que estás haciendo en un chat, hazlo cara a cara. Y mirando a los ojos. Y mirando a los ojos. Claro, es completamente diferente. No lo hacen, no lo pueden hacer muchas veces. Sí. La conexión visual genera inmediatamente una conexión. Entonces ya no es tan fácil agredirte. Entonces yo puedo conectar después esa imagen cuando estoy escribiendo y decir, chuta, va a cambiar. Entonces yo creo que por ahí también hay otra forma de... Y por eso es importante también trabajar con los apoderados, los padres de los victimarios, ¿no? Sí, como está tan normalizado, muchas veces el agresor actúa como lo ve en su entorno nomás. Y se generó una polémica en torno a una actitud que él tuvo, pero que la ve constantemente. O sea, a nosotros hace poco unos alumnos de tercero medio me decían, ¿pero por qué me están demandando por los packs? Si todos tienen packs. Bueno, porque a ti te tocó una situación que generaste en donde vulneraste a una niña. O sea, no es broma, esto no es chacota, es muy grave lo que hiciste. Pero no lo podían entender, porque claro, los packs son fotos que se intercambian ampliamente. Entonces, de repente pierden esa condición de que es algo muy grave, una falta de respeto a la intimidad importante. Tenemos otra pregunta grabada de Rodrigo San Martín. Mi pregunta tiene que ver con el enfoque preventivo del protocolo del ciberbullying. Lamentablemente, cuando construimos los protocolos y nos ajustamos a los lineamientos, estamos más en una mirada reaccionaria. Una vez que sucede el evento,
aplicamos el protocolo de reacción. Como hoy día generamos una cultura preventiva con respecto al ciberbullying y lo trasladamos al reglamento interno y al mismo protocolo. Bueno, hoy día es obligación, una de las obligaciones es que todo el personal del establecimiento sea capacitado en temas de convivencia. Que conozca un poco de qué se trata y eso tiene que constar con registros de asistencia y es parte de las cosas que nosotros fiscalizamos. Y ahí, bueno, dentro de esas estrategias de capacitación, bueno, pueden existir otras también. Lo importante es que se trabaje con cada uno de los miembros de la comunidad. Por un lado, como decía, cada uno de los asistentes de la educación, profesores, directores, etcétera, auxiliares. Por otro lado, también con el Comité de la Buena Convivencia, Consejo Escolar, con los mismos centros de estudiantes. Finalmente, lo importante acá es que todos conozcan de qué se trata y cuáles son los efectos de que pueden generar algún problemas de malos tratos. En el fondo, y que instalar la cultura del buen trato como un desde, como una necesidad de los establecimientos. El rol del profesor, cuando la normativa pide capacitar a los profesores, implica entender cuál es mi rol. ¿Ya? El profesor jefe y el profesor escolar en Chile pasan muchas horas frente a cursos, conoce muy bien a sus alumnos y los quieren. O sea, es raro que un profesor no quiera a sus alumnos. En general a mí me toca que los quieren mucho y son cercanos. Entonces, cuando veo a un alumno sufrir, hay un problema en su curso completo, el profesor tiene que saber que ese caso él lo notifica, lo deriva, como lo indican los protocolos de su colegio, y él se dispone a apoyar al equipo de convivencia según lo que le vayan pidiendo. Pero no es quien tenga la responsabilidad de resolver el problema, porque muchas veces por cercanía, por cariño, el profesor jefe dice, o la profesora dice, ya, yo me voy a arreglar este problema con los niños, y el problema se salta protocolos, se tienden a complejizar de un viernes a un lunes, ¿ya? Y el problema es mayor el día lunes. Entonces, finalmente entender que el rol del profesor es derivar y predisponerse y entender que también el profesorado se tiene que cuidar a sí mismo. ¿Ya? Eso es súper importante. Cuando un profesor de matemática tiene que hacer miles de horas de clase y está afectivamente involucrado en una problemática con sus alumnos, es complejo. Se cansa, se agobia. Entonces, entender que también hay que tener cultura de autocuidado en el mundo digital, porque el mundo digital agobia, genera una ansiedad enorme. Es inabarcable. Por lo tanto, yo siempre le pido a los profesores, cuídense y prepárense para entender lo que está pasando, derivarlo y disponerse a apoyar en lo que puedan, porque conocen mucho a su grupo. Vamos con más preguntas. Ella se llama Nimsaj, creemos que es Yasmín, al revés, Añu Gam. Nos dice, hola, soy la encargada de convivencia escolar. ¿Y cómo podemos regular las peleas que se generan en grupos de WhatsApp de los alumnos? ¿Cómo poder regular peleas de WhatsApp que se generan en grupos? Bueno, un poco de la manera que conversábamos, digamos. Finalmente, esto es un medio que sirve hoy día de manera instantánea para poder decir, hacer muchas de las cosas que a lo mejor nos están pasando. Por lo tanto, nuevamente, estrategia de prevención, entender qué es lo que le puede estar pasando a ese pequeño grupo y sacarlos de lo digital y llevarlos al mundo real. Y ahí conversarlo. Digamos. Pero yo creo que ella plantea si se puede o no meter ella una discusión privada de alumnos. Me da la idea que va por ahí. No, dice textualmente, ¿cómo podemos regular las peleas que se generan en grupos de WhatsApp de los alumnos? Puede ser lo que planteas tú también. O sea, no se puede meter ella no se puede regular una conversación de WhatsApp entre dos personas. Eso me imagino. La conversación de WhatsApp y de las redes sociales siempre es privada, aunque sean 1000 personas en el grupo. Es un grupo privado. Entonces, si el profesor no ha sido invitado al grupo, solo lo puede regular de afuera, como lo plantea el superintendente. O sea, en el fondo es detectar que existe este problema y empezar sacarlo y llevarlo a offline, por decirlo así, no a lo online. ¿No? Intendente, superintendente, le he dicho 2 veces intendente, superintendente. Usted hace un momento hablaba de cifras de maltrato, de acoso escolar versus el
ciberacoso. Y entiendo que, y por eso preparamos un cartón para que lo vamos a comentar, porque usted nos decía que las denuncias habían bajado, las denuncias por maltrato entre los alumnos habían bajado, pero no así el ciberacoso. Si nos puede comentar esta Exactamente. cifra. Bueno, ahí vemos efectivamente las denuncias de ciberbullying o ciberacoso desde el año 2018 al 2019 crecieron en un 7,1%. Si bien uno mira el número, 393, 421, sobre cerca de las 12.000 que recibimos nosotros, todavía es un número menor. Pero lo importante es que va aumentando, versus las otras denuncias de maltrato entre alumnos, que como vemos ahí, disminuyen un 20%. Entonces, mientras están disminuyendo en general los temas de maltrato, el ciberacoso va aumentando. Por lo tanto, es una preocupación. Ahora, no todo es tan malo. La buena noticia es que igual, aunque va aumentando, la curva en que va aumentando, perdóneme, soy ingeniero, así que... Sí, está bien, pero se entiende clarísimo. Es decreciente. O sea, si miro desde 2017 al 2018, era cerca del 30% lo que había aumentado. Por lo tanto, y un 7,1 es, entre comillas, una buena cifra. Ahora, no nos podemos quedar tranquilos. Detrás de esos 420 casos hay niños que están sufriendo y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para que esa cifra llegue a cero. Ahora, ¿por qué han disminuido en general los temas de maltrato? Creo que nosotros hemos hecho una estrategia de fomentar la resolución colaborativa de conflictos dentro de los establecimientos y que eso creemos que eso ha ayudado bastante. Los conflictos tienen que resolverse de primera fuente dentro de los establecimientos educacionales. Si no logran resolverse ahí, para eso está la superintendencia. Pero creemos que las soluciones incluso que se logran dentro de los establecimientos, también a través de estrategias de resolución colaborativa de conflictos, van a ser mucho mejor a que intervenga un tercero, porque finalmente eso habla de que ya hay un daño y las relaciones están quebradas, digamos. Por lo tanto, creemos en fortalecer a las propias comunidades para que solucionen sus propios problemas. ¿Soledad? Sí, me cuadran las cifras, pero me preocupa que los problemas de ciberbullying hoy son más complejos que hace 2 o 3 años atrás. O sea, hace 2 o 3 años atrás veíamos problemas en WhatsApp, hoy vemos problemas en multiplataformas, en que partió en un grupo, pasó al Instagram y terminó en mi video en YouTube y terminamos en un streaming de maltrato. Entonces, en general, están más complejos, lo cual hace mucho más difícil abordarlos, por ende, de repente pueden estar llegando a la superintendencia casos más complejos que antes, eso también había que desmembrarlo. Pero sí, yo veo mucha conciencia en los colegios y mayores capacidades que hace 5 años atrás para resolver estos problemas, muchísimo más. Y es más difícil también combatir el ciberacoso al maltrato físico fuera de lo tecnológico, fuera de las redes, es más complicado, me imagino, ¿no? Yo creo que los dos son complejos. ¿Sí? Pero detrás hay un modelo de maltrato extendido. Entonces, en los dos ámbitos, tanto en virtual como en el presencial, eso se va a ir trabajando y se está trabajando bastante en los colegios. Los casos de acoso están súper vinculados a situaciones puntuales, violencia de género, violencias a la mujer, con los inmigrantes hay bastante violencia. Se ha ido agudizando a focos. El tema del ciberbullying y lo que lo hace complejo es precisamente esta viralización que existe. Digamos que de repente incluso tenéis a 3, 4, 5 colegios que están involucrados en un mismo caso. Digamos. Exacto. Entonces, y ahí es muy complejo, les hace muy complejo a los establecimientos trabajar, porque y muchos lo hacen, también empiezan a trabajar en red para poder atacar los problemas. Y también ir capacitándose, por decirlo así, los adultos, porque los estudiantes están cada vez o descubriendo o creando o trasladándose a diferentes plataformas que apenas llega un adulto a esa plataforma se van a otra. Me refiero, no sé, Facebook. Hoy día ya no están los escolares en Facebook, se fueron a Instagram. Cuando llegan los adultos a Instagram se van de Instagram. Entonces también es importante, me imagino eso, existe como la forma de poder estar capacitándose, saber dónde ocurre esto. A mí siempre los colegios me preguntan eso, ¿qué hago para entender todo esto? Y yo le digo, mira, no necesitamos más adultos, ni Instagramers, ni YouTubers, nada. Necesito que tengas criterio y que entiendas las problemáticas que se dan. No tienes que ser usuario de todas estas redes sociales porque quizás no tenía el tiempo, pero entiende la dinámica, nada más. Quizá pásate una tarde mirando algunas cosas, entiéndelo, nada más.
Con eso ya vas a poder prevenir, educar, formar y resolver los conflictos. O sea, de repente tenemos encargados de convivencia que quieren ser como tener una cuenta anónima para mirar. No vale la pena, no vale la pena. Es mucho tiempo gastado en algo que de repente con criterio se puede abordar mucho mejor. Angie Gutiérrez pregunta, ¿cuál es el procedimiento legal en un caso de ciberacoso o ciberbullying entre menores de edad? ¿Se deben llevar a la PDI, carabineros, más allá de un proceder formativo entre víctima, victimario del colegio? O sea, hay que diferenciar lo que es un delito de lo que es acoso propiamente tal. O sea, no son necesariamente lo mismo. O sea, que hay un delito de por medio, por supuesto que hay que hacer las denuncias correspondientes al Ministerio Público o a carabineros, pero hoy día finalmente las reglas para poder abordar este tipo de situaciones deben estar, como lo decíamos hace un rato atrás, en el reglamento interno. Ahí es donde deben estar. Lo que sí hay que poder diferenciar, y en eso también es parte de la capacitación, de lo que es un acoso, un maltrato, a lo que es efectivamente un delito. Superintendente, a raíz de los últimos meses, como lo que ha ocurrido en nuestro país, se han interrumpido mucho las clases en diferentes colegios, en diferentes lugares de Chile. ¿Los establecimientos pueden tomar esta decisión de forma independiente a lo que diga el Ministerio, sin tener, por ejemplo, sanciones de parte de la superintendencia? ¿La decisión de no tener clases? Sí. No. Hoy día hay que ser súper concreto en esto. Y creo que el nuevo ministro Raúl Figueroa ha sido súper categórico en decirlo. No hay proceso de aprendizaje si no existe asistencia al aula. El año pasado se perdieron en algunos casos hasta 60 días de clase. Esos niños vieron disminuido su aprendizaje, el currículum qué sé yo, un tercio de lo que se pasa durante el año. Por lo tanto, si hoy día, si hay algo que creo que todos compartimos, más allá de las ideologías y cómo pensamos respecto de lo que hay que hacer en educación, si hay algo que compartimos es que la asistencia a clase es fundamental. Por lo tanto, tenemos que encontrar en eso grandes acuerdos. Y ahí, tal como lo ha dicho el ministro, la educación tiene que ser un punto de encuentro y no un campo de batalla. Por lo tanto, le pedimos a cada uno de los establecimientos, los sostenedores, que promuevan que se hagan las clases. Sin educación, o sea, sin aprendizaje, finalmente no vamos a lograr el objetivo que todos compartimos, que es mejorar la calidad de la educación de nuestro país para tener ciudadanos formados y que muchas de las cosas que hoy día estamos viendo y que creo que a nadie le gustan, como el tema de la violencia, se vean reflejados en el Chile del mañana. Por lo tanto, clases hasta todo lo que se pueda, digamos. O sea, así que promover y que ahí tomen los sostenedores, los directores, tomen todas las providencias para poder lograr la permanencia de los niños en el aula. Y en ese sentido, ¿Soledad, alguna recomendación para los docentes de cómo manejar este tipo de situaciones cuando no sé, afuera está ocurriendo algo y los alumnos están dentro de la sala? Anticípense. Yo creo que la experiencia de nosotros capacitando profesores en el verano fue muy potente porque cerramos el año con muchísimas funas digitales. Las funas son muy violentas. Entonces, la comunidad queda quebrada. Por lo tanto, a marzo no podemos volver a clase así como bienvenidos a un nuevo año, sino que tenemos que empezar a entender qué está pasando. Hay una comunidad quebrada, estamos en un momento social puntual. Hay que anticiparse y preparar el contexto con cabeza, con emoción, entender la dinámica que está pasando y ponernos en ese lugar. No van a aprender matemáticas si los tipos están el curso dividido entre el que apoya a la que funó y el que apoya al que fue funado. Entonces, la verdad es que es importante anticiparse y entender lo que está pasando. ¿Ya? Vivimos en un contexto del cual no nos podemos diferenciar. Y yo quería preguntarte, ¿podemos hacer un ejercicio de diferenciación entre lo que es un caso de ciberbullying y de violencia a partir de la pregunta que preguntaba una niña anterior? Por ejemplo, un caso de ciberbullying puro. Es un caso en donde hay una niña cuyo, por ejemplo, usa lentes y un grupo de compañeras la empieza a molestar vía WhatsApp, vía Instagram, vía YouTube. Constantemente se burla, como ella se angustia, la siguen molestando. Ese sería un caso y ella empieza a llorar y está ansiosa, el resto se ríe más. Y eso es un caso simple de ciberbullying que se da
entre cuarto y quinto básico reiteradamente, ¿ya? Cuando un grupo agrede a una o a un grupo de niñas con cosas de ese tipo. Ahí hay acoso, ciberbullying, ¿ya? Y la figura puede ser mediada súper bien por el reglamento de convivencia escolar. Cuando, por ejemplo, tengo a una niña se le fotografía con su pareja y se hace viral una foto íntima. Todo el mundo hace comentarios. Esta niña se ve súper intimidada, la pareja igual. Los comentarios empiezan a subir de tono. Se publicó a partir de una cuenta anónima. No hay responsables, hay muchos testigos. Después, ahí ya tengo un ciberbullying, ¿ya? Pero además tengo un tema de connotación sexual. ¿Cierto? Hay una niña que está recibiendo amenazas, recibiendo agresiones, hay un video de connotación sexual o una imagen de connotación sexual. Entonces, ahí ya se me empiezan a confundir y a mezclar los roles. ¿Ya? Ahí aplico protocolo y es muy probable que tenga que derivar a Tribunal de Familia o a Fiscalía. Y en el caso de las funas, por ejemplo, una niña que graba un video revelando que un compañero, un amigo le hizo tal cosa, la escena que quieran de funa, ahí se da un fenómeno bien curioso, que la niña que denuncia haber sido víctima, al subirlo a Instagram o a una red social, pasa a ser la agresora de quien está funando. Entonces cambia la figura, ¿ya? Y ahí tengo la repercusión que tiene, también implica ciberbullying, pero también hay calumnia, injuria y difusión de contenido íntimo sin consentimiento, etc. Hay montones de figuras que ya son delitos en un caso de funa cotidiana para un colegio. Entonces, ahí tienes 3 ejemplos en donde con un puro protocolo un problema de WhatsApp se soluciona fácil y acá ya tengo que intervenir a nivel de fiscalía, tribunal de familia y cosas más complejas. Y eso hay que entenderlo bien, porque muchas veces no se entiende y se le baja el perfil, se normaliza y finalmente acá hay temas de trato degradante, pueden haber temas, como te decía, connotación sexual, incluso temas de abuso que uno puede ver a partir de un video que hay que denunciar al Ministerio Público. Perfecto. Superintendente, terminamos este capítulo. No sé si quiere hacer un cierre, decir algo, agradecerle también a Soledad por su visita y no sé, lo dejo con la palabra. Bueno, como decías tú, primero agradecer a Soledad su presencia el día. También ella nos ha ayudado en otros temas dentro de la superintendencia. Esto es como una gota en el océano, pero creo que es importante empezar a vaciar cada vez más gotas. Como decíamos, detrás de esas 420 denuncias de ciberbullying del año 2019 hay rostros. Y cuando uno le llegan 420, uno dice, chuta, ¿cuántas más no fueron denunciadas? Porque finalmente a nosotros nos llegan casos extremos donde ya la familia no sabe qué hacer. Por lo tanto, son temas que hay que abordar. O sea, y creo que cualquier esfuerzo que nosotros como superintendencia o en general el Estado puede hacer en favor de tratar de evitar que existan problemas dentro de los establecimientos educacionales que repercutan a cualquier niño o joven del país, el esfuerzo vale la pena hacerlo. Feliz de cerrar este ciclo. Vamos a seguir haciendo más cosas porque queremos mostrar también que la superintendencia no solamente tiene este rol que muchas veces sienten los establecimientos, un rol punitivo, fiscalizador, sino que también nosotros podemos orientar respecto a la normativa. No hay que olvidar que nosotros nacemos al alero del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y su primer objetivo, que está en el artículo 1 de la Ley 20.529, es promover y alcanzar mejoras en la calidad de la educación. Por lo tanto, ese es nuestro gran objetivo. Tenemos una función fiscalizadora y a partir de eso tenemos que apoyar, pero vamos a estar ahí para mejorar la educación de nuestro país. Y repetir, el modelo orientador va a estar disponible en la página de la superintendencia. Sí, normativafacil.superedu.cl. A partir de fines del mes de marzo, el primer protocolo de maltrato, vamos a abordar todo el capítulo 5 de la circular de reglamentos internos, así que estén atentos porque vamos a ir comunicando también esto a través de
de nuestras redes sociales y de nuestros soportes comunicacionales para que nadie se pierda de esta opción de ir también mejorando sus propios reglamentos internos. Importante también destacar que todos los capítulos, incluido este, van a estar disponibles en las redes sociales de la Superintendencia de Educación y también en su página web. Esperamos que haya sido de utilidad, no solo este capítulo, sino los 4 o 3 anteriores también, y nosotros vamos a reencontrarnos en cualquier momento. Sí, bueno, se me olvidaba lo más importante también, agradecerte a ti. Sé que de repente no es fácil interiorizarse en todos estos temas, pero creo que fuiste un gran aporte que nos ayudó, a mí particularmente, y creo que a todos los invitados, a llevar esto y a comunicar finalmente lo que queríamos. Bueno, ya todo el equipo que está detrás, yo sé que no se ve desde detrás de la pantalla, pero hay un montón de gente que está trabajando y que está haciendo esto posible llegar a los establecimientos, a los padres, profesores, estudiantes. Así que gracias a ti y a todo el equipo. Perfecto, nos vemos en una nueva oportunidad. Que estén muy bien.